¿Debe la cultura ser parte de nuestra iglesia? ¿Debe la iglesia adaptarse a la cultura local? ¿Podemos como iglesia permitir que la cultura entre adentro de nuestros templos? ¿Qué impacto eso tiene en nuestra vida y en nuestra religión? Ese tema es el tema que vamos a hablar en este video de preguntas y respuestas. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Qué gusto tenerlo aquí. Este video es un video que de seguro va a generar muchos comentarios. Y mira, deja de decirte esto. Aprecio mucho que escribas tus comentarios porque todos los miércoles yo voy a estar contestando los comentarios a los videos de martes, ¿está bien? Así que participa, escribe tu comentario, escribe si no estás de acuerdo, si tienes una opinión distinta. Y en las transmisiones en vivo que quiero hacer los días miércoles, yo voy a estar contestando esas preguntas, ¿está bien? Siempre va a ser muy divertido poder hablar, quiero poder siempre dar seguimiento a esta conversación nuestra. Solamente le voy a pedir que lo haga de manera respetuosa. Si usted está en desacuerdo, solamente diga que está en desacuerdo. No necesita decir, insultar o gritar, ¿está bien? De esa manera mantenemos una conversación bastante civilizada. Quiero contarles a ustedes de que, ya conté eso en algunos videos, de que algunos canales de YouTube que se oponen a mi manera de pensar y que piensan de manera distinta y que en algún momento llegaron a atacar un poquito mis expresiones o mi manera de hablar o mi creencia. He tenido el gusto, de verdad, y ha sido un gusto honesto, de poder dialogar con ellos de manera muy amistosa, ¿está bien? Algunos de ellos me buscaron por correo electrónico, por mensaje, y tuvimos la oportunidad de dialogar de manera bastante abierta, de manera honesta. No voy a mencionar los nombres de los canales porque no creo que sea conveniente, pero les voy a decir eso. Es posible estarnos en desacuerdo y sentarnos a la mesa juntos para compartir el pan, para hablar, porque al fin, y eso fue lo que me llamó mucho la atención con estos hermanos, al fin estamos todos deseosos de la misma cosa, de que Cristo muy pronto venga y que nosotros salgamos de esta tierra de pecado y podamos vivir para siempre la eternidad con el Señor Jesucristo. Al fin del día es todo lo que queremos. Y estar en desacuerdo es parte de la vida. Pero vivamos en desacuerdo, pero siempre, siempre de manera muy respetuosa. ¿Te parece así? Mira, yo hablo mucho de que la iglesia se adapta a la cultura. Y yo creo en eso. Y quiero mostrar mi posición, pero quiero llevarnos más que cualquier cosa a pensar sobre el tema. No es inteligente cerrarme a mi opinión en este tema apenas. Decir, no, pastor, la cultura no puede entrar a la iglesia. No, la cultura entra a la iglesia mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que notamos. Ojo aquí, y aquí está el primer punto que creo que va a generar discusión. Mucho de lo que hacemos en la iglesia es cultura y no Biblia. Mucho de lo que hacemos en la iglesia está fundamentado en la cultura o en nuestra idea y no en la Biblia. Y está bien. No es malo. No es un pecado y les voy a mostrar detalles de eso. ¿Tá? Ahora, hay un texto bíblico que mucha gente usa cuando quiere oponerse a la cultura de la iglesia. Y creo que valdría la pena leer ese pasaje de la Biblia. Está en Romanos, el capítulo 12, el verso 2. Usted puede acompañar en pantalla lo que dice la palabra de Dios. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este pasaje parece que Pablo se opone a la cultura en la vida religiosa. Él dice que no nos debimos conformar con este siglo. Pudiéramos traducir, para que esté más fácil, pudiéramos traducir la palabra siglo para mundo. Y de esa manera entenderíamos mejor lo que Pablo quiere decir. No os conforméis con este mundo. Muchos se aferran a por este texto de la Biblia para decir, ve pastor, eso cuando usted dice que la cultura, que la iglesia se adapta a la cultura, usted no está llevando en consideración lo que dice el apóstol Pablo, usted no está llevando en consideración lo que dice la Biblia. Queridos, vuelvo a repetir,
nosotros en la iglesia tenemos mucha influencia de la cultura y hoy día quiero explicarles cómo es que eso funciona y cómo podemos manejar. Ojo, que el mismo apóstol Pablo, que parece decir que nosotros no debemos conformarnos con la cultura, usa de hechos, de situaciones culturales para poder predicar el evangelio. Y aquí creo que está uno de los primeros puntos que valdría la pena siempre considerar. Pablo usa la cultura en favor de la predicación del evangelio. Eso es bíblico. Usar la cultura en función de la predicación del evangelio es bíblico. Pastor, ¿dónde encontramos eso? Encontramos eso en Hechos, el capítulo 17, cuando Pablo habla en el Areópago. Por favor, acompañen este pasaje de la Biblia. Entonces Pablo, puesto en pie en medio al Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo se apropia de una situación cultural para hacer un puente con lo que él trata de enseñar. Pablo está hablando sobre Cristo. No hay una estatua de Cristo. Los griegos tenían estatuas, ídolos para toda la adoración. Pablo quiere conectar los griegos a la figura maravillosa del Señor Jesucristo. Pasa que para los griegos era muy difícil, prácticamente imposible, visualizar una divinidad si no fuera por una estatua. Entonces Pablo, al caminar por la ciudad, se encuentra con el altar al Dios no conocido. Entonces él usa esa situación cultural para enseñar sobre el Dios que él está predicando, que no tiene estatua. O sea, Pablo hace con maestría uso de la cultura. Hace con maestría un puente entre su enseñanza del Dios, su enseñanza de Cristo, su enseñanza de la redención y de la gracia, usando un puente cultural, un altar levantado a un Dios no conocido. Algunos pueden llegar a decir: no, pastor, sí, ese altar era a Dios Jehová. Puede que sí, puede que no. Algunos estudiosos de la Biblia creen que ese era un altar levantado a Jehová. Otros no. Otros solamente creen que era un altar levantado a dioses que ellos todavía no conocían y que estarían por conocer. Sea uno o sea el otro, lo que sabemos es que Pablo, para enseñar algo, hizo uso de un contexto, de una situación cultural. O sea, usar la cultura para predicar el evangelio es bíblico. Yo entiendo, gente, que cuando yo digo algo así, algunos se incomodan. Y la incomodidad de la gran mayoría de las personas va de apuntar situaciones extremas o cosas que ven de las cuales no están de acuerdo. Y eso es un derecho que las personas tienen, de estar en desacuerdo con las cosas, incluso cuando son organizadas por la iglesia. Yo tengo el derecho de estar en desacuerdo. Pero yo siempre tengo que recordar que mi discordancia no es ley. El hecho de que yo entienda la vida diferente no quiere decir que yo tenga la razón. Pero claramente en la Biblia encontramos que el uso de la cultura es una herramienta en la predicación del evangelio. Por ejemplo, la cultura fue lo que ayudó en el lenguaje y en la comunicación de la Biblia. La Biblia se escribió en hebreo, se escribió en griego, pequeñas porciones en arameo.
La única traducción que se hizo de la Biblia fue al latín. La primera traducción fuera del latín que se hizo fue a través de Martín Lutero en los años 1500, que tradujo la Biblia del latín al alemán. Eso facilitó lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. Martín Lutero, que es el arauto de la Reforma Protestante, él quería enseñar a las personas que había una manera distinta de adorar a Dios, una manera bíblica de adorar a Dios. Pasa que las personas, cuando sabían alguna cosa de lectura, sabían de su propio idioma. Entonces Martín Lutero, entre los años 1522 a 1534, él hizo una traducción de la Biblia usando el lenguaje del pueblo, y el pueblo entonces pudo tener acceso a las verdades bíblicas. Eso es cultura. Eso es como la cultura impacta la predicación del evangelio. Entonces, decir que la cultura no puede entrar a la iglesia definitivamente es un error y es de cierta manera antibíblico. La cultura ayudó a la comunicación de la Biblia. La cultura, por ejemplo, y aquí voy a entrar a otro punto un poquito delicado, afecta la arte y la música. La cultura afecta todo eso. Decir que la cultura no afecta a la música de una manera sana es un error. Es un error, queridos. Por ejemplo, nosotros conocemos en los siglos XV, XVI, las artes todas creadas, la gran mayoría de las artes creadas en el mundo tenían que ver con temas religiosos. Y la gente que no sabía leer acabó aprendiendo de la palabra de Dios a través de la arte. La música fue a través de los siglos evolucionando. Lo interesante en relación a la música, y voy a hacer un video exclusivamente sobre música, lo interesante de la música es que toda generación cree que la música buena era la música de su niñez o de la generación anterior. Toda generación es así. Hoy día la gente se queja de la música contemporánea. Esa gente que se queja de la música contemporánea, si fuera en los años 80, se quejaría de la música que hoy día les gusta cantar. Porque eso es cíclico en la historia del cristianismo. Toda generación cree que la música de sus tiempos es una música que está, pues, paganizada. No sé si la palabra existe. Pero todo el mundo, al mirar los cantantes de hoy día, al mirar los jóvenes que hacen música hoy día, piensa, no, esta generación está perdida, la música buena es la música de mis tiempos. Ya escucharon, ¿no? Por eso que los himnarios en la iglesia adventista siempre están una generación atrás, para poder hacer con que la mayoría de la gente se sienta cómoda con el himnario. Pero si agarramos el himnario de nuestros días y lo pudiéramos, a través de una máquina del tiempo, llevar el himnario que usamos hoy día en la iglesia y lo lleváramos a los años 50, la gente se escandalizaría con la música que nosotros hacemos hoy día. Así, gente, yo entiendo el corazón de las personas cuando dicen, no, pastor, es que usted es un pastor liberal, usted quiere imponer. Yo no quiero imponer nada. Pero nosotros tenemos que tener la habilidad de tener conversaciones honestas y abiertas en relación a eso. Porque nuevas generaciones están llegando, los jóvenes están llegando a ser líderes de las iglesias y necesitan tener espacio para llevar la iglesia como ellos entienden a través de su oración, de su vida espiritual, como ellos entienden que deba funcionar. Vuelvo a repetir, si nosotros agarráramos el himnario de nuestros días y lo lleváramos a los años 50, cuando mi padre entró a la iglesia, nos escandalizaríamos. Las músicas que cantábamos en la sociedad de jóvenes, cuando yo era un adolescente, fines de los 80, comienzos de los 90, son las músicas que nos gustan a nosotros, los que estamos grandes hoy día y que pensamos que esa es la música buena. Yo le estaba estos días mostrando a mis hijas
las músicas que eran escándalo en los años 80 y 90, que los jóvenes queríamos cantar en la iglesia, y mis hijas miran la música y dicen, papá, esta música está más aburrida. Claro, porque ellas son de otra generación. El problema, pues, es que este tema mi tema no es música hoy día. El problema es cuando queremos imponer, y voy a hablar de eso en otro video. Pero la cultura ha afectado la comunicación, la arte, la música. La cultura ha generado puentes misioneros. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la cultura el uso de la cultura creó puentes misioneros es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Está bien? Pablo adaptando a los corintios su lenguaje, Pablo adaptando en el Areópago su lenguaje, usando la cultura siempre como un puente para la predicación del evangelio. Algunos textos bíblicos nos van a ayudar a entender eso. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9, verso 22. Acompáñame en pantalla. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Interesante cómo Pablo en esas conversaciones muestra cómo él se adaptaba culturalmente a donde estaba llegando. Por eso vuelvo a insistir, el uso de la cultura en la iglesia, adaptarnos a la cultura local, no es solamente una opción, es una de las principales maneras de avanzar con la predicación del evangelio. Cuando miramos lo que dice Apocalipsis, nos muestra que el cielo será como decimos así, una universidad cultural, una mezcla de culturas. Si yo no estoy en la tierra, creo, ¿no? Exagerando un poco, me imagino. Pero creo que si en la tierra yo no tengo condiciones de aceptar que existen otras culturas, maneras diferentes de adorar, maneras diferentes de vivir, cuando lleguemos al cielo nos vamos a escandalizar. La Biblia habla que en el cielo habrá un sinfín diferentes de culturas. Acompáñame en pantalla. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Hasta aquí lo que he tratado de hacer es mostrarles que la cultura es buena y que nosotros que queremos predicar el evangelio y avanzar la misión y apurar, ¿no? Como si tuviéramos poder para hacer eso, pero que queremos que Cristo venga pronto, usamos la cultura como un puente, como una herramienta en la predicación del evangelio. Ahora, si queremos ser honestos en esta conversación, tenemos no solamente que hablar de las cosas buenas que la cultura trae, y trae muchas cosas buenas, tenemos también que exponer los peligros que la cultura trae al pueblo de Dios. Sería muy bueno que solamente hubieran beneficios, pero tristemente existen maleficios. Y nosotros tenemos que tener el cuidado de no permitir que esas cosas o entren a la iglesia, pero principalmente que no entren a nuestros hogares. ¿Está bien? Yo tengo muy poco control sobre lo que se hace en la iglesia, pero yo tengo total control sobre lo que se hace en mi casa. Es muy fácil condenar la iglesia, pero Dios no me ha llamado a condenar la iglesia. Dios me ha llamado a corregir mi vida. Entonces, ¿hay que corregir la iglesia? De seguro que hay. Pero yo no tengo control sobre eso. Yo tengo control sobre mi vida. Yo tengo que corregir eso. Ahora, ¿cuáles son los problemas que hay? La presión cultural, es el sincretismo religioso, que es permitir que la cultura local tenga influencia sobre nuestras creencias. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el Sinaí, terminó adorando a un ídolo, aunque estaba en presencia de Dios, en el monte santo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran presionados por
los 400 años que pasaron viendo gente adorando a un becerro de oro. Llegaron a ese tipo de adoración. Llegaron a ese tipo de creencia. Es un error. Cuando yo permito que la cultura tome el control de mis creencias, ahí estamos en problemas. Yo uso la cultura para predicar el evangelio, pero no puedo permitir que la cultura me use a mí o use a mi iglesia para cambiar mi manera de creer. Y gente, aquí yo voy a entrar a un punto muy delicado. Hoy día las iglesias, el mundo religioso sufre ataques fuertísimos por presiones culturales. Por ejemplo, las iglesias, el mundo religioso está siendo presionado fuertemente para tomar posición política. Las iglesias no deberíamos estar metidos en política. No deberíamos estar apoyando candidato A, B o C. La iglesia no tiene que meterse a eso. Pero la presión de la sociedad hoy día quiere exigir que pastores hablen en contra candidato A, candidato B. Yo tengo amigos personales que cedieron a esa presión. Amigos personales míos, amigos que son amigos hasta el día de hoy. Pero que se metieron a política, se metieron a hablar de política. Hay iglesias donde llegamos, donde la gente sencillamente, honestamente, está molesta por el hecho de que el presidente del país sea este, el otro. Esa presión que la sociedad hace a las iglesias de posicionarse políticamente es un error que las iglesias, es un peligro. Y es un error de iglesias posicionarse políticamente. La iglesia no está para hablar de política. La iglesia no está para hablar de justicia social. Eso no es misión de la iglesia. No es misión de la iglesia. La iglesia existe para predicar el evangelio. La iglesia no tiene que estar metida defendiendo candidato A, B o C. Usted, querido hermano, yo tengo mi candidato, yo voto. Pero eso yo no tengo que estar llevando al púlpito. Otra presión cultural que se ejerce muy fuerte sobre las iglesias en Estados Unidos, es una presión gigantesca, es sobre la cuestión de la sexualidad humana. Los movimientos LGBT y un montón de letras que pusieron, presionan las iglesias a que las iglesias acepten lo que la Biblia llama pecado. Y nosotros no vamos a hacer eso. La iglesia adventista del séptimo día es bastante clara en su posición. A mí me molesta mucho, a mí Rubén, que pastores adventistas crean que tienen el derecho de defender algo que no es bíblico, porque pues la cultura en nombre de la aceptación, en nombre de la... Gente, nosotros respetamos, nosotros amamos, nosotros oramos, no es nuestro trabajo condenar, nosotros no debemos hablar mal de las personas, jamás. Pero tampoco debemos aceptar el pecado como normal. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Yo conozco pastores adventistas que tristemente han cedido a la presión cultural y tratan de mostrar, no, que tenemos que amar y amar quiere decir aceptar el estilo de vida. No, yo no voy a hacer, así como no voy a aceptar el estilo de vida del adúltero, por ejemplo. Pastor, es que es mi decisión salir de casa y tener una otra esposa. La Biblia llama pecado. La Biblia llama al adulterio de pecado. No importa lo que la sociedad diga. Y ese es un problema, es un peligro que vivimos en nuestros tiempos, que la cultura quiera presionarnos. Ahora, ojo aquí. Y aquí voy a poner otro problema. El problema es de que cuando la presión cultural no es de afuera, cuando la presión cultural es de adentro de la iglesia. Cuando las tradiciones de la iglesia quieren imponerse sobre la creencia bíblica. Ahí tenemos un problema serio, hermanos. Tenemos un problema serio. Cuando permitimos que las tradiciones de la iglesia se sobrepongan a la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando Cristo estuvo en la tierra,
Su principal ataque fue a las tradiciones religiosas. Cristo habló muy fuerte contra los fariseos, muy fuerte. Y muchas de nuestras iglesias están más preocupadas con sus tradiciones que con el crecimiento de la misión. Están más preocupadas en que se hagan las cosas como ellos creen que en el incómodo de recibir gente nueva. Porque es incómodo recibir gente nueva. Muy incómodo. Yo quiero leer algunos textos bíblicos para ayudarnos a entender este tema. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos capítulo 7, versos 8 y 9. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, 25. Queridos, es muy importante que nosotros no seamos absolutistas en este tema. No debemos ir al extremo de decir que debemos dejar que la cultura maneje la iglesia. Al mismo tiempo, no podemos ir al extremo de decir la cultura no puede entrar a la iglesia. La ropa que usted usa en la iglesia está influenciada por la cultura. Los colores que usted usa están influenciados por la cultura. Yo soy de los tiempos que para subir al púlpito uno necesitaba vestir camisa blanca. Hoy día los predicadores, los pastores, usamos camisas de otros colores y está bien que sea así porque pues la moda dicta de esa manera y uno pues se preocupa en combinar los colores y está bien, es lindo que se haga eso. Y eso una vez más muestra que la cultura puede entrar a la iglesia y ser una bendición. ¿Cuántos de nosotros nos miramos mucho mejor en rojo, en verde, en azul? ¿No es cierto? A la gente le gusta. Y está bien así. Yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado porque hay cosas buenas. ¿Está bien? Como por ejemplo los movimientos misioneros que se hacen. Nosotros mandamos misioneros, la iglesia adventista, a todo el mundo. Y cuando llegamos a esos países, nos adaptamos. Nos adaptamos culturalmente para poder enseñar el evangelio. Y es bueno que sea así. Al mismo tiempo, siempre tenemos que mantener nuestras defensas armadas, nuestras guardas levantadas para que lo malo de la presión cultural no tenga espacio en nuestras iglesias, en especial en nuestra vida. Yo dejaría para terminar algunos principios, ¿está bien? Primero, evalúa todo a la luz de la palabra de Dios, no según lo que tú quieres, no según lo que tú opinas, y sí, según la palabra de Dios. Evaluar las cosas según la palabra de Dios quiere decir muchas veces estar dispuesto a aceptar que estoy equivocado. Y creo que ahí está uno de los principales problemas de la religión. No queremos aceptar que estamos equivocados. Nos duele y nos incomoda mucho. Mira qué dice la Biblia. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí la Biblia habla de los de Berea. Y sería bueno que nosotros fuéramos así. Evaluar según la Biblia, no según lo que dijo A, B o C. Querido, ya les dije eso, no se guíe por mi opinión. Yo creo que tengo razón en lo que estoy diciendo y estudio lo que digo. Pero aún así no se guíe por mi opinión. Tu guía es la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Segundo punto que yo quiero resaltar es importante saber aprovechar la cultura en la predicación del evangelio. Es muy importante seguir avanzando en ese sentido.
usar las herramientas culturales. Yo escucho un sinfín de historias de pastores, líderes laicos, que usan de la cultura para ayudar y bendecir. Y eso es muy bueno, muy bueno. Al mismo tiempo, es siempre muy importante recordar que la cultura no tiene la palabra final. La palabra final la tiene la Biblia. Esta es nuestra guía de fe. Yo creo que sí. Nosotros tenemos a través del Espíritu, a través de nuestra comunión con Dios, equilibrio, tendremos condiciones de saber ver lo que es bueno, ver lo que es malo, usar lo que es bueno, rechazar lo que es malo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Crees que la cultura se puede usar en la iglesia? ¿Crees que la cultura no se debería usar en la iglesia? Deja en los comentarios tu opinión. De verdad me va a gustar mucho. ¿Está bien? Si quieres que conteste tu pregunta, manda tu pregunta al email preguntebullon@gmail.com. La dirección está en la descripción del video y estoy seguro que será de bendición. ¿Está bien? Cuídate mucho. Nos vemos para los próximos videos. Chao.